Bienvenido a Voces Jurídicas. Te saluda Roberto Patiño Miranda. Actualmente estamos ante el inicio de una nueva época en el Poder Judicial de la Federación. La nueva Corte, que va a ser integrada por 9 personas, y además de esto, el Consejo de la Judicatura Federal se extingue. Inicia esta nueva época con un órgano de administración judicial integrado por 5 personas, las cuales van a ser conformadas y elegidas el 1 de septiembre de este año. Dos de las personas, una por el Poder Ejecutivo, una por el Poder Judicial y el resto elegidas en pleno por la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos 9 integrantes llegan a través del voto popular, ese voto que el pasado 1 de junio en los comicios la ciudadanía tuvo a bien elegir a aquella persona juzgadora que sentía que representaba o representa sus intereses. Además de la Corte, también se renueva la mitad del Poder Judicial. Entre estas personas juzgadoras, jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados de la Sala Regional en materia electoral, así como magistrados de la Sala Superior. A propósito de la renovación del nuevo Poder Judicial de la Federación, el ministro presidente, el maestro Hugo Aguilar Ortiz, ha dicho que la Corte va a ser de puertas abiertas. En palabras textuales de él, la Corte se va a bañar de pluriculturalidad, ya que la Corte había estado alejada por mucho tiempo de aquellas comunidades que no se les habían tomado en cuenta, las comunidades originarias, de la cual él también es un fiel representante de ellas. Es mixteco, viene de Oaxaca y hace historia con su llegada, ya que va a ser el segundo presidente de origen indígena que va a presidir el alto tribunal en materia constitucional. Esto no solamente es un dato, es algo histórico. Reitero, esta nueva conformación de la Corte va a ser a partir de los votos. Como el maestro Hugo Aguilar Ortiz obtuvo la mayoría de los votos en el sufragio que emitimos el 1 de junio, entonces con las nuevas reglas que establece la reforma al Poder Judicial, que ahora ya son parte de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es que él por 2 años va a presidir la Corte y conforme el número de votos después de él va a continuar con la presidencia. Asimismo, es también menester destacar que en el pleno de la Corte se va a poner a discusión el uso de la toga, lo cual es algo relevante, ya que a lo largo de los años desde que se conformó el Poder Judicial, el uso de la toga había sido una solemnidad obligatoria e importante. También otro punto a destacar es que las sesiones de la Corte van a ser itinerantes. Si bien la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal, es la sede de los poderes de la Unión, no deja de lado que se puedan celebrar las sesiones en otras partes de la República, en otras entidades federativas. Lo que se tiene contemplado es que las sesiones sean itinerantes para que la población se interese en los temas que se van a tratar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de la Federación. Es importante destacar que también se eliminan, se extinguen las salas. Ahora va a ser nada más todo en pleno, ahí se van a sesionar todos los asuntos, incluso los fiscales. Ahora hay asuntos fiscales muy importantes que se dejaron en suspensión por falta de quórum. Aquí nosotros veíamos que una de las ministras, Lenia Batres Guadarrama, se ausentó de varias de estas sesiones. Sus razones, ella manifestó, es porque en varios de estos asuntos no había la disposición de dirigirse a favor del pueblo, había la disposición de dirigirse a favor de algunos o varios particulares. Entonces esto es algo importante que nosotros tenemos que destacar, porque ahora con la nueva Corte van a haber asuntos que quedaron pendientes, sobre todo en materia fiscal, que van a ser los primeros que se van a abordar. Hay un término fatal para atender los asuntos. Antes veíamos expedientes rezagados, ahora ya no va a ser así, porque a través del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial
es que se va a tener en cuenta estos plazos fatales que ya dispone la propia Constitución a raíz de la reforma al Poder Judicial. Si no se cumplen esos plazos, se van a abrir investigaciones a partir de quejas y con esto se va a poder llegar al fondo de por qué un asunto se dilató más del plazo establecido por la Carta Magna. Asimismo, es también un punto muy importante a destacar que en materia electoral, los magistrados de la Sala Superior que también llegan a través del voto popular, la actual ministra presidenta Norma Piña anunció que se va a declarar la validez de la elección la próxima semana, que citó a una sesión extraordinaria en la que se van a tratar asuntos exclusivamente en materia electoral, entre ellos acciones de inconstitucionalidad que combaten o tratan de combatir alguna parte de la reforma al Poder Judicial que ya se instrumentó y se va a terminar de consumar a partir del 1 de septiembre, en donde los ministros están citados a las 7:30 de la noche para tomar protesta en el Senado de la República, para que pronto se dirijan a la Suprema Corte y celebren su primer sesión solemne de instalación. Esto es importante a destacar porque en esta próxima sesión de pleno que van a celebrar los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a tratar asuntos de interés público que tienen que ver con la instrumentación de la reforma. Nosotros hemos visto que a lo largo de la actual Suprema Corte, con base en la reforma al Poder Judicial, han tenido diversos pronunciamientos. Entre ellos se han formado bloques en los cuales vemos que 3 de las ministras salientes, que también son electas, Lenia, Loreta y Yasmín, han estado en contra de las votaciones que ha tenido a favor, en las cuales declaraban la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, entre los cuales uno de esos votos fueron los que lograron el tránsito en la instrumentación de esta reforma. Vamos a ver qué nos depara este análisis de la acción de inconstitucionalidad que tiene como objeto declarar la inconstitucionalidad de la reforma que ya está instrumentada. Yo creo que en un 90%, porque el otro 10% tiene que ver con impugnaciones. Es por eso que resulta un poco cuestionable que se vaya a tomar en cuenta la promoción y el análisis de esta acción de inconstitucionalidad que tiene como objeto primordial la declaración de inconstitucionalidad en una parte de esta reforma ya instrumentada. Asimismo, los diversos asuntos particulares de actuales magistrados de circuito, así como jueces de distrito, que ya son electos y que se están analizando de fondo, principalmente por dos cuestiones: la paridad de género y con la facultad que ahora se adjudicó el Instituto Nacional Electoral como autoridad administrativa para declarar idóneo o no algún candidato que incluso ya fueron votados. Hubo un criterio de la Sala Superior que tuvo que ver con esto que hoy les vengo platicando, es decir, con la paridad de género y con la declaración de validez de elecciones, en donde hay candidatos que no cumplieron con el promedio mínimo en materias especializadas, que fue de 9, y en general con 8 en la licenciatura o la especialidad que se necesitara para el ejercicio del encargo. Entonces, hubieron algunos candidatos que se les retiró el triunfo y ahorita está en manos de la Sala Superior. Hay algunas declaratorias de validez y hay otras en donde declararon la invalidez, porque si bien la autoridad administrativa tiene que revisar las candidaturas, no es válido que lo haga con base al criterio de la Sala Superior cuando ya es un hecho consumado, porque ahora las personas juzgadoras, además de representar a uno de los poderes de la Unión y ser el garante en la última etapa para ver si hay constitucionalidad, legalidad de algún asunto,
también ya van a ser representantes populares. Entonces, con base a los principios del derecho electoral, pues si hay alguna persona que vota por un candidato que piensa que le puede satisfacer sus necesidades y que además lo va a representar en el encargo al cual se postuló, no puede ser que una autoridad administrativa en materia electoral le invalide ese triunfo. Fue uno de los criterios que ya adoptó la Sala Superior. Entonces, aquellas personas que fueron electas y que incluso ya les expidieron su constancia de mayoría y quedaron en segundo lugar, pues van a quedar inválidas con base a este criterio, siempre y cuando en aquellos primeros lugares se haya tenido algún promedio abajo de 9 en materias especializadas o abajo de 8 en aquellas materias en donde no se exige una especialización. Esto es muy importante de destacar. El otro tema que también ya les había mencionado con anterioridad tiene que ver con la paridad de género. Es decir, esta elección fue sui generis y además fue híbrida, porque si bien se establecieron distritos judiciales electorales para postular a las personas candidatas a algún cargo de elección popular en el Poder Judicial, estas personas, al haber sido electas, se llama el principio de mayoría relativa. Sin embargo, desde mi punto de vista fue un híbrido porque a pesar de que obtuvieron el triunfo en alguno de los distritos judiciales electorales, en la designación ya por parte tanto de la autoridad administrativa, que es el INE, y cuando ya está en manos de la Sala Superior, es importante destacar que la contabilidad de votos se hace a nivel circuito judicial. Es decir, se toma en cuenta el número de plazas disponibles para su asignación. Entonces, hubieron casos en donde personas juzgadoras que obtuvieron la victoria, pues en la Sala Superior tuvieron la mala noticia de que se declaró la invalidez de esa elección porque tuvieron menos votos que aquellas mujeres que, a pesar de que quedaron en un tercer lugar en donde se consideraron dos personas juzgadoras en el género femenino, o en aquellas donde había una y quedaron en segundo lugar, pues obtuvieron la mayoría. Entonces, esto desde mi punto de vista ya es una representación proporcional. Por eso es de que esta elección, además de ser sui generis, reitero, fue híbrida. Es importante también e histórico, porque esto hace que las mujeres que a lo largo de la historia han sido replegadas para ostentar cargos de elección popular o cargos tan importantes ahora ya también de elección popular como el estar al frente de un juzgado, de una magistratura o incluso en la Suprema Corte como ministras, pues reivindica. Y también nosotros lo vemos desde el espíritu de la misma reforma, que además de que dicta la paridad de género en todo el Poder Judicial, pues le da mayor preferencia. Vemos que de los nueve integrantes en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 son mujeres y 4 van a ser hombres. A mí me da mucho gusto que se reivindique porque la mujer es igual de capaz o hasta más capaz que un hombre y nosotros ahorita lo vemos como una deuda saldada, así como también para como los miembros de las comunidades indígenas que hacemos historia, porque tenemos por segunda vez en la historia de la República a una persona de una comunidad originaria, en este caso de la Mixteca, donde el maestro Hugo Aguilar Ortiz va a representar dignamente y además de eso va a demostrar que también los indígenas son capaces de dictar y dar criterio para para todo el poder judicial. Entonces, enhorabuena y nosotros estamos muy a gusto con esta nueva composición del Poder Judicial de la Federación, así también como de los poderes locales, los cuales también fueron renovados a la mitad y esperamos que en el próximo 2027, en donde esta elección judicial que se va a repetir y además va a concurrir con la elección del Poder Ejecutivo en varios municipios de algunas entidades federativas, así como también
a nivel federal, renovando parte del Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados. Va a ser una elección mucho más concurrida, a pesar de que ya no vamos a ver en la boleta a personas candidatas a la Suprema Corte, sí vamos a ver personas candidatas para alguna magistratura de circuito, un juzgado de distrito o algún juzgado local, una magistratura de sala, cuando tiene que ver con la renovación de las personas juzgadoras a nivel local. Vamos a tener incluso, yo creo que de 10 a 15 boletas, pero es muy sano, porque lo que necesita nuestra sociedad en estos días es más democracia.